Y reunidos aquí para hablar del paradigma del siglo XXI, el cloud, y su posición en la relación con el cliente y en cómo nos estamos comportando actualmente a través de comercio electrónico y demás. Me acompañan dos personas que ellos mismos se presentarán ahora, que representan parte de la situación que tenemos sobre el cloud en estos momentos. Javier, tú mismo. Bueno, soy Javier Lillo, estoy en IDE, la distribuidora del grupo Iberdrola, y bueno, estamos un poco dedicados a tener un poco la tecnología de los canales de atención al cliente, intentando dar pues soluciones efectivas de cara a la mejor atención en los diferentes canales. Bueno, con todo esto de la pandemia, evidentemente, las cosas han cambiado un poco, pero bueno, entraremos en tema un poco más adelante, ¿no? Bien, mi nombre es Juan Ramón Palomino y soy el responsable de la dirección de atención multicanal y experiencia de usuario dentro de la empresa de Madrid Digital, que es la empresa que da el soporte tecnológico a los empleados públicos de la Comunidad de Madrid. Bueno, en primer lugar quería dar las gracias a la organización por la invitación y bueno, en estos meses pues sí que hemos tenido un poquito de experiencia acelerada con el tema del cloud, de lo que iremos hablando en los próximos minutos. Bueno, yo soy Germán Riesgo, he querido esperar porque los verdaderos protagonistas son ellos. Soy el director de sistemas de ALD Automotive, una empresa dedicada al alquiler de vehículos. A nivel mundial tenemos aproximadamente 2 millones de vehículos y en España en estos momentos una flota de 110.000 vehículos que están rodando en la calle y, como podéis entender, pues estos últimos meses pues han sufrido bastante, no solamente por el tema de la pandemia, sino por todo lo que ha ocasionado. Focalizándonos un poco en el tema de la nube, a mí me gustaría saber cómo habéis afrontado vosotros la experiencia de migrar en un estatus normal, no en la situación de la pandemia, o cómo lo estáis empezando a pensar. Bueno, la verdad es que no voy a descubrir nada diciendo que todos hemos tenido que cambiar obligatoriamente nuestras soluciones o formas de trabajo. Nosotros teníamos las soluciones, no las teníamos en cloud, tenemos nuestras propias soluciones en premise y de alguna manera lo que sí que hemos tenido que virtualizar de momento, virtualizar el puesto de trabajo, para que los agentes en aquella época en la que tenían que tener su puesto de trabajo en casa porque, en fin, la situación lo requería, sí que virtualizamos los puestos de agentes en un tiempo récord. Yo creo que alrededor de una semana teníamos a todos los agentes con la colaboración, evidentemente, de nuestro proveedor de servicios, de los propios agentes, de todo lo que estaba implicado, los fabricantes de soluciones. Aquello sobrepasó quizá no solamente el tema laboral, de la profesionalidad de cada uno, sino que fue más allá. Fue un tema que a nivel personal te implicaba muchísimo, ¿no? Entonces, las soluciones fueron la implantación muy rápida y, sobre todo, estuvimos muy satisfechos no solamente del resultado, sino de lo conseguido en cuanto a la colaboración entre todas las personas que intervinimos en aquella ocasión. Ahora sí que vamos a tener un acceso. Todo esto de del cambio de tecnología, el que nos ha obligado esta situación, realmente nos ha dado pie a que tenemos que establecer, a darnos una idea de que tenemos que establecer estos medios de forma casi permanente, ¿no? Por lo menos mixta, ¿vale? Y desarrollar sistemas en los que evidentemente va a ser protagonista el cloud. La cloud yo creo que ha evolucionado muy rápidamente en los últimos años. Todo, digamos, la parte de dudas que tuvieran la seguridad, los accesos,
yo creo que está más que superado. Los operadores de servicios de cloud han invertido muchísimo tiempo y recursos en darnos esa seguridad necesaria para las aplicaciones y para los datos y para la actividad en cloud. Por tanto, esa es una parte que está superada. Las propias dudas que teníamos de esa nebulosa, mucha gente decía la cloud, es algo que ¿dónde está? Evidentemente no es lo importante dónde está. Lo que sí es importante para las soluciones cloud son las comunicaciones. Estamos en un país en el que las comunicaciones son excepcionales, de las mejores de Europa, por no decir lo mejor. Gracias a nuestra red de fibra es una ocasión extraordinaria para aprovechar esa potencia en comunicaciones, que es lo realmente importante de cara a la utilización de sistemas y servicios en cloud. En cualquiera de ellos, ya sea en plataformas cloud, en software o en cualquier medio en el que nosotros necesitemos estas aplicaciones. Y en ello estamos. Estamos ahora prácticamente ya en pruebas. Yo creo que en 2 o 3 semanas todos nuestros agentes van a poder optar por una nueva aplicación que está en cloud, gracias a la tecnología y al buen hacer de nuestro servidor operador del servicio. Y bueno, cualquier digamos, adaptación que podamos hacer de aquí al futuro, evidentemente y sin ninguna duda, vamos a tener que basarnos en algún tipo de cloud, tanto híbrida como mixta, como... De cara a las administraciones públicas, ¿el cambio es real o no? Es decir, no solamente estamos hablando de aplicaciones de voz, como pueden ser call centers, lo que estabas comentando tú ahora mismo, sino realmente se está migrando a un servicio real cloud o no. Bueno, realmente el proceso es un proceso bastante complicado, sobre todo, como dices bien, en el ámbito de la administración. Sí que hay servicios que, haciendo un análisis en profundidad de los diferentes servicios, sí que hay multitud de servicios que sí que pueden llevarse a la nube sin demasiadas complicaciones, ¿no? La administración pública principalmente el problema que tiene es los datos que tenemos que custodiar y da un poquito de vértigo que esos datos salgan de tu CPD y los lleves al de un tercero, ¿no? Pero sí que es cierto que en los últimos meses hemos asistido a una aceleración en muchos de los procesos. Hemos implementado en tiempo récord, en tan solo 9 días, un sistema de telefonía cloud que nos ha permitido llevar nuestro call center de un centro físico donde estábamos ubicados, más de 80 agentes, cada uno en su casa. Todos los empleados públicos de mi propia empresa, Madrid Digital, hemos pasado de estar trabajando de manera presencial a estar trabajando de manera remota, cada uno en sus casas y de manera colaborativa, gracias a soluciones cloud. Y no solo nosotros como empresa, sino la Comunidad de Madrid, gracias al apoyo de nuestra empresa, hemos hecho un esfuerzo muy grande de desplegar medios, infraestructuras físicas, básicamente equipos informáticos, y luego el software y las licencias necesarias para poder seguir o extender ese trabajo que hacíamos en nuestra propia empresa al resto de la Comunidad de Madrid. Y gracias a esta situación, eso se ha producido de una manera muy acelerada y nos permite sobre todo abrir las miras de que se puede hacer. No es tan complicado, tan solo pues hay que perder un poco ese vértigo de lo que son los datos, ¿no? Entonces ahí soluciones híbridas nos pueden ayudar a paliar ese vértigo, como digo, ¿no? Yo, desde el punto de vista de la empresa privada, quizá tú y yo estamos en esa parte y yo más cercano a la venta. En ALD, desde hace aproximadamente 2 años y medio, en 2018, 2019, empezamos una migración a ese movimiento de cloud, teniendo en cuenta una migración híbrida, en la cual nosotros teníamos datos on-premises, datos en cloud, las aplicaciones corrían en la nube, pero gran parte de la información estaba todavía en nuestros servidores.
Es curioso cómo esa forma de crecer apoyándote en esas plataformas da una libertad impresionante, tanto al desarrollo de la técnica, como hacemos el deploy de las aplicaciones, como a cómo resolvemos el propio negocio. En un mundo como el caso específico nuestro, en donde estamos alquilando vehículos, que parece una cosa que todo el mundo nos gusta, un coche, hay que tocarlo y estas cosas, pues la primera sorpresa fue ver que hay gente que sí quiere comprar en un marketplace electrónico totalmente. No ve el coche, no sabe dónde está, y sin embargo él lo está tocando. Para que os hagáis una idea, nosotros estamos vendiendo actualmente aproximadamente unos 25.000 vehículos por año, vehículos usados, se venden totalmente electrónicamente, no hay intervención por parte nuestra, evidentemente que luego se transporte, hace gestiones manuales, pero la venta se hace electrónicamente. Y ahora hemos entrado, ya os he comentado, desde el 2018 venimos tratando en experiencias bastante importantes a través de partners nuestros y estamos viendo que esa venta es real. Evidentemente, tenerlo todo on-premise para poder hacer este tipo de actividad es imposible. El cloud nos ha permitido entrar en ese tipo de soluciones. Y sí, ha dado la problemática que tenemos, la seguridad vuelve a aparecer entre medias. No sé en vuestro caso cómo afecta dentro de la organización. Yo puedo contar parte de mi experiencia como banco y, bueno, la regulación es impresionante. O sea, es casi mejor no te metas porque hay tantísima norma a cumplir que al final no puedes. La verdad es que al final sí se puede y se pueden hacer cosas. ¿Cómo lo estáis enfocando vosotros esta parte de seguridad real? Bueno, nosotros no tenemos medios de pago, ¿vale? Como tales, es decir, nosotros somos una empresa, ya digo, que nos dedicamos a la parte de distribución de energía eléctrica del grupo Iberdrola y en la que nos dedicamos fundamentalmente a todo lo que acontece en un punto de suministro de energía. Eso representa pues que somos más un helpdesk que somos una empresa de servicio que no una venta. Nosotros no tenemos ningún componente comercial. Entonces nuestra seguridad es en cuanto a los datos, solamente la seguridad en la que nosotros de alguna forma lo único que tenemos que conservar es no solamente por la ley de protección, sino también por la seguridad propia de esas bases de datos que evidentemente no están en la disposición de los proveedores, sino que nosotros tenemos un sistema muy robusto, propio. Evidentemente estamos hablando de 11 millones de clientes potenciales de punto de suministro. Entonces, esa seguridad yo creo que está conseguida. No hay problemas en cuanto a esa pérdida de datos o filtraciones que ¿Habéis tenido que implementar sistemas de filtrado específico dentro de la nube para bloquear accesos y demás, o lo habéis hecho de una forma un poco más tradicional? Bueno, ya tengo que decirte que nosotros en la nube como tal no tenemos aplicaciones. Todavía estáis en esa fase. En la comunidad, ¿cómo lo estabais gestionando? ¿Es más una norma que te viene desde la propia administración o ya lo hacéis de otra manera, marcándola vosotros? A ver, nosotros llevamos muchos años con un enfoque de seguridad, o sea, la seguridad forma parte del ADN de la compañía. Claro, nosotros damos los servicios TIC, no solo hablamos de lo que son las aplicaciones, sino de lo que son las comunicaciones, ¿no? Entonces, quizás en la parte de las comunicaciones sí que tenemos más experiencia de utilizar los servicios de un tercero, de nuestro proveedor de servicios de comunicaciones, para temas de filtrado, temas para combatir los ataques de denegación de servicio, etcétera. Y lo que sí que en los últimos años se ha puesto un enfoque más orientado, diría yo, hacia lo que son los datos, pues con el tema de la protección de datos, la normativa vigente y la organización, digamos, que le ha dado un valor o una prioridad mucho más alta, también un poco pues, espoleado por algunos eventos, como por ejemplo fue la crisis del WannaCry, ¿vale? Digamos que aquello ayudó a tomar una conciencia real del peligro que existe si no tienes la seguridad lo más ordenada posible y si no se le pone el enfoque necesario, ¿no?
Entonces, desde más o menos el tema de WannaCry, pues sí que la seguridad ha tomado organizativamente un cuerpo hasta el punto de que hace unos pocos meses en nuestra compañía la dirección de seguridad reporta directamente al comité de dirección, dependiendo del consejero delegado. Entonces, pues digamos que, por un lado, tenemos experiencia tecnológica que se ha ido, ha venido más de la parte quizás de la operadora de telecomunicaciones al ámbito de los datos y cada vez está tomando un mayor papel dentro de la organización a nivel organizativo y a nivel de dotación de recursos y de medios. Por lo que comentas, vosotros tenéis equipos de apoyo al usuario, ¿no? Pues no sé, helpdesk y demás departamentos asociados. ¿Habéis notado, no fuera de este periodo de pandemia, o añadido un mayor nivel de incidencia por ataques y demás, o no? Bueno, la verdad es que ahora mismo ese dato no lo tengo, pero lo que sí que es cierto es que sí que cada vez tenemos, en esa estrategia que te hablaba de dotarnos de medios y de servicios, sí que tenemos cada vez mayores mecanismos de vigilar y de detectar comportamientos anómalos y de detectar ataques o intentos de ataques, ¿no? Entonces, en el cloud lo vigiláis, me imagino, de una forma similar. Sí. Y no habréis notado mucha incidencia. ¿O habéis notado algo significativo, algo que podamos decir, joder, pues haber movido al cloud, ahora estoy atacado 10 veces? No, la verdad es que nosotros incidentes de seguridad, o sea, no tenemos más incidentes de seguridad en los últimos tiempos, pero lo que sí que es cierto es que cada vez tenemos mayor concienciación de nuestros usuarios, es decir, hacemos campañas de comunicación para avisarles de cosas que detectamos en nuestros sistemas para poder prevenir desde el punto de vista del usuario, que como todos sabemos es el eslabón más débil, ¿no?, de la cadena. Una de las piezas que normalmente decimos que es cloud, yo ya lo veo como una especie de commodity, pero es importante también, el que migramos normalmente en las grandes empresas o en las administraciones a la zona del cloud o a zona de servicios de otra manera, suele ser el correo electrónico. La ventaja que tienen los servicios, como puede ser Google, como puede ser Microsoft y demás, pues dan una versatilidad importante y luego generar una zona privada para nosotros pues es bastante sencillo y cómodo. ¿Habéis movido todo este tipo de servicios a la nube o no? Es decir, ya vuestros correos no están en premises, sino están directamente en servicios alojados. Sí, evidentemente la parte de sistemas de usuario corporativos que tenemos en la empresa ahora mismo tiene todas las aplicaciones de usuario en la nube, absolutamente todas. Sí, nosotros ya recientemente se ha culminado con las últimas aplicaciones colaborativas principalmente, ¿no? Es decir, el Teams, en fin, de ese estilo de aplicaciones en las que ya prácticamente todo estará. Son aplicaciones virtuales que están en la propia nube, además del proveedor. La subida de todas las las aplicaciones... datos, los datos son, digamos, sí. tienen un tratamiento diferente, y lo que hablabas antes de la ciberseguridad, nosotros, el departamento nuestro de corporativo de ciberseguridad hace un trabajo impecable. Después del WannaCry famoso que sufrimos todos, nosotros pues con bastante intensidad, digamos, se ha, digamos, invertido muchísimo medios y recursos en la ciberseguridad, y creo que el trabajo que están haciendo es realmente importante y nos da mucha seguridad en todos los aspectos. En vuestro caso, nosotros, en lo que es la Comunidad de Madrid, habíamos puesto en marcha, pues ahora ya cerca de 4 años, el programa Adapta, que tenía por objeto, de alguna forma, acompañar a los usuarios en ese proceso de migración a la nube. Tenemos principalmente, bueno, el correo mayoritariamente lo seguimos teniendo on-premise, ¿vale?, aunque ya tenemos una parte que está en la nube, pero no está todavía hecha la migración. Pero todo lo que tiene que ver con el almacenamiento de ficheros, con lo que es los ficheros de carácter personal o incluso ya de carácter corporativo,
con el uso de Teams y el ecosistema de Teams de almacenamiento de ficheros, SharePoint, OneNote, todas esas soluciones, de alguna manera llevamos tiempo desplegándolas y gracias a ese trabajo que habíamos hecho durante esos años, la pandemia la hemos llevado mejor, pero lo que sí que ha ocurrido durante la pandemia es que los usuarios lo han adoptado de una manera radicalmente mucho más rápida. Han abierto la puerta del campo. Totalmente. Es decir, ha sido un crecimiento exponencial, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues eso yo creo que, como decía al principio, nos puede permitir abrir la mente en cuanto a otras tecnologías u otras aplicaciones, otros sistemas que puedan ser susceptibles de migrar a la nube, que a lo mejor en un inicio podía haber más reticencias, y yo creo que ahora podemos tener la certeza de que son soluciones que están funcionando, que no dan problemas, que no hay, bueno, pues estamos ganando confianza en su uso y que podemos extenderlos a otros ámbitos, ¿no? No, es importante porque, al menos desde el punto de vista, en mi caso, al ser miembros de una empresa financiera, nosotros somos, nuestro accionista principal es un banco, estamos cubiertos por algunos tipos de recomendaciones del Banco Central Europeo y del Banco de España y demás, aunque nosotros no estamos supervisados, pero bueno, al final tienes que cumplir ciertas recomendaciones. Y ha sido curioso este movimiento hacia los entornos de nube, en las herramientas colaborativas, estoy hablando también del correo, de todos pues estos sistemas de videoconferencia, comunicaciones, temas de SharePoint, por no marcar una empresa, daría igual Google que Microsoft o Amazon, y ha sido impresionante cómo una vez pasado el escalón, el usuario lo ha cogido con verdadera fuerza. Entonces, gente que antes era reticente, ahora no es que sea reticente, es que es fanático. Entonces, si no lo tiene ahí, no lo entiende. Y el gran problema de nosotros nos está surgiendo por la libertad de uso de esa información. Me estoy refiriendo a dónde me conecto y cómo me conecto. Es decir, tenemos gente que está en su casa a las 10 de la noche y les ves que están trabajando. Y tú dices, ¿pero cómo es posible que este hombre esté trabajando a estas horas? Se ha regulado de otra manera. Ese movimiento que hemos creado nos va a cambiar la forma de hacer las cosas. El cloud nos está abriendo a otro mundo distinto. No sé cómo lo veis vosotros, teniendo en cuenta que los ambientes son un poco diferentes. Hombre, yo creo que la cultura de trabajo, independientemente de nosotros, hemos vuelto digamos, al trabajo presencial y estamos haciendo, desde el mes de julio, estamos el total de la plantilla en la oficina. ¿Tenéis el 100% de la plantilla? El 100%, sí. De momento hay suficientes medidas de protección. Evidentemente no estamos en forma presencial igual que antes, lógicamente, ¿no? Es obvio. No hay, por comentar un detalle, no hay movilidad entre plantas, por ejemplo, ¿eh? Hay una serie de normativas que son... Cuando hay un colectivo grande es difícil de mantener una seguridad porque depende de las buenas prácticas de cada uno. Sí. Si es un colectivo grande es complicado. Pero la verdad es que estamos teniendo resultados bastante optimistas en cuanto a que no estamos teniendo una afectación fuera digamos, de lo normal. Sí que en cuanto a la parte que nosotros estábamos en trabajo o lo que conocemos, incluso en nuestros propios agentes del contact center, la disciplina que tienen está entrando ya como una cultura de trabajo, una exigencia de trabajo en el que nuestro principal objetivo es cumplir no solamente un horario, sino tener una eficacia en nuestra labor comparable a como la podíamos tener antes. Hay cosas que evidentemente carecen de esa vitalidad que había antes en cuanto a los comentarios que hacíamos de pasillo. Hay muchas ideas que no se comparten en el momento como se hacía antes. Entonces, pues llega un momento que no se comparten digamos, esa riqueza. Se pierde parte de la flexibilidad. Exacto, se pierde esa riqueza. Pero sí es una cultura que yo creo que se está adquiriendo con bastante eficacia por parte del rendimiento que los trabajadores están haciendo en su labor, ¿no?
creo que poco a poco ha entrado la fuerza, pero se está consolidando como una parte muy importante de un desarrollo futuro, porque a futuro yo creo que esto va a continuar. Vamos a tener posiblemente, no digo el 100%, pero sí un porcentaje de trabajo desde casa, desde domicilio, con sistemas de movilidad que se van a perpetuar, yo creo, y además de una forma muy óptima y con una rentabilidad muy grande, incluso para las empresas. Vosotros en la administración, esa idea de cambio de ubicación, es decir, que las personas ya no estén centralizadas en sus puestos físicos de trabajo, sino que puedan estar en cualquier lado, ¿está empezando a calar o no? Sí, sí, definitivamente. Es decir, en la Comunidad de Madrid existe aproximadamente un número de 35.000 empleados públicos que están teletrabajando desde casa. Es decir, eso realmente ha sido un despliegue que se ha hecho este año con el apoyo de nuestra empresa, de Madrid Digital. Yo realmente, en cuanto a lo que es la forma de conexión y la ubicación de la conexión, o sea, para mí estas soluciones, el cloud, son sinónimo de flexibilidad. Es decir, te puedes conectar en cualquier sitio y en cualquier lugar y en cualquier momento si tienes buena conectividad. Y como apuntaba antes Javier, tenemos una red de comunicaciones en España de las mejores de Europa, si no la mejor, ¿no? Entonces, para nosotros, esa flexibilidad, lógicamente, hemos tenido que aprender, porque, claro, el pasar de trabajar en la oficina, que tienes tu desplazamiento, que llegas a la oficina, que luego vuelves, o sea, todo ese tiempo que nos ahorramos, en mi caso y en el caso de muchas personas, lo hemos dedicado a trabajar. Es decir, yo no he trabajado más horas en mi vida que lo que he trabajado estos últimos meses, estando en mi casa. Y yo creo que le pasa a muchas personas. Creo que estamos aquí todos. Sí. Entonces, nos ha costado adaptarnos a esa nueva forma de trabajar. Sí que es cierto que hemos perdido esa espontaneidad del encuentro casual, es decir, hemos intentado también crear alguna idea de tener como una cafetería virtual donde te conectas y te puedes encontrar, pero lógicamente no es lo mismo. Nada es lo mismo de manera virtual, pero hay otras cosas que sí son muy parecidas. Pero esa espontaneidad la hemos perdido, y lo que sí que es cierto es que, bueno, en nuestro caso, personas que esto lo veían antes como inviable, ahora lo ven viable, y ahora es cierto lo que decías tú. No sé si fanáticas, pero hay gente que prefiere seguir trabajando donde está, que puede ser su casa, la casa de sus padres, la casa del campo, la casa de donde sea, de la playa. Da igual donde estés, el trabajo se hace, el trabajo sale porque hay reuniones, hay hitos que cumplir, una y eso pues ha calado, ¿no? Una pregunta que yo creo que nos afecta a todos en mayor o menor medida, ¿eh? El haber trasladado gente fuera, el utilizar estas herramientas que no dejan de ser, en algún caso, complicadas, para el usuario normal me estoy refiriendo, porque aparecen conceptos nuevos, porque bueno, es una visión diferente de lo que estamos haciendo, a los equipos que están manteniendo a esos usuarios, a los equipos técnicos nuestros, les ha supuesto un esfuerzo muy diferente afuera del tema de la pandemia. Es decir, ese cambio realmente es muy diferente de cómo lo hacemos ahora a cómo lo hacíamos, ¿o no? No, yo creo que se han potenciado fundamentalmente las comunicaciones. Si en algún momento hemos tenido algún problema, han sido de comunicación. Es decir, no las aplicaciones, porque los que hemos podido virtualizar ciertas aplicaciones pues han funcionado prácticamente igual. Pero sí que hasta que se han, digamos, dimensionado suficientemente las comunicaciones, que ha sido muy rápido además, porque teníamos capacidad. Es decir, simplemente ha sido pues mejorar los anchos de banda de acceso a determinados nodos, y con eso hemos podido trabajar, yo creo que incluso con más efectividad. Mira, como detalle, nosotros, ya digo que estamos en presencial todos, ¿no? Bueno, pues cuando hacemos una reunión entre nosotros internamente, lo hacemos por Teams. Claro. No nos vamos a una sala a compartir. Es decir, estamos haciendo un uso de la red impresionante.
porque además es videoconferencia, es decir, no estamos hablando de voz solo, estamos hablando de vídeo, compartimos documentos, compartimos, y la verdad es que nos estamos acostumbrando, lo vemos como con mejor atención incluso y con alguna forma, de una forma más agradable, más cómoda que antes. Es decir, yo creo que hemos mejorado en muchas cosas. ¿Vosotros cómo lo veis? No, es un apunte que quería hacer al hilo de lo que estaba diciendo Fernando, y es, nosotros hemos descubierto, y esto fue hace ya tiempo, pero una de las cosas que hemos visto es que las reuniones, sobre todo cuando son numerosas, son más eficaces con estos medios que cuando estás en una sala. Sí, totalmente. Es decir, nosotros hemos llegado a tener reuniones con 300 personas, 200 personas de la compañía, donde el mensaje llega y donde de una manera muy ordenada pues se hacen preguntas, se da respuesta a las preguntas, y eso es algo que hemos descubierto en este tiempo, ¿no? Entonces, entiendo perfectamente, aparte por las restricciones que nos impone a nivel sanitario, el tener que estar separados, el poder teletrabajar en la oficina, que incluso teletrabajar en la oficina con un grupo numeroso es mejor hacerlo con medios telemáticos que nos permiten mejorar la productividad que hacerlo de manera presencial. Hemos hablado del aspecto humano, del aspecto técnico, de las comunicaciones. Ahora vamos a meternos en otro jaleillo. El tema, aunque quizá desde vuestro punto de vista profesional es un poco diferente, yo quería sacarlo también para que me dierais vuestra opinión. Desde el punto de vista de la venta, del mercado, de cómo nos acercamos a ese cliente que tenemos por ahí, en tu caso pues son consumidores, en el vuestro pues son gente de la propia comunidad, en mi caso son gente que, bueno, pues tienen necesidades de movilidad. ¿Pensáis que estas soluciones van a dar una performance suficiente para que podamos exponer todos nuestros servicios, podamos hacer contrataciones de forma totalmente online, podamos vender todos nuestros servicios realmente? ¿O cómo veis ese futuro medio plazo? Yo creo que las ventajas son muy evidentes. Es decir, hay modelos no solamente de venta, sino de atención. Vamos, por ejemplo, el sanitario, por ejemplo, o las gestorías, o cualquier otro servicio en los que antes íbamos presencialmente y que ahora estamos viviendo. El más claro puede ser el sanitario. Es decir, eso que ha resuelto al final una solución en la que tú ibas al médico y esperabas en la sala, ahora esperas en tu casa tranquilamente y esperas la llamada del médico y tienes una atención, no digo que igual, cuando hay que hacer un reconocimiento evidentemente, pero hay muchas veces que simplemente íbamos a consultar la evolución de lo que nos ocurría, en fin, y luego las pruebas médicas o consultar las pruebas médicas. Pero todas estas soluciones que antes eran casi impensables, que podrían realizarse y generalizarse de la forma que se ha hecho, hoy por hoy yo creo que se van a establecer como definitiva. Eso que redunda no solamente en una ventaja de servicio, sino también en una ventaja económica para la empresa que ofrece el servicio. Vamos, sin lugar a duda, hay cosas que de cara al cliente, incluso a la venta, como tú bien decías, ahora la gente se está acostumbrando a comprarlo todo por Internet. Es una pena para el negocio local, creo que deberíamos tener un poco de balance. Pero sí que realmente nosotros creemos que las soluciones que están utilizando la virtualización o la atención online van a ser no solamente que se van a quedar en el futuro, sino que van a ser potenciadas de una forma importante. Desde nuestro punto de vista, nosotros no tenemos compradores como tal, es decir, porque somos una empresa que al final damos soporte a la Comunidad de Madrid para ofrecer servicios públicos, pero sí que existe un paralelismo, yo diría incluso con el comercio electrónico. Es decir, ¿qué pasa con el comercio electrónico? Pues que cada vez hay más gente que compra electrónicamente y salvando quizás ese tiempo en el que tú tardas en recibir la mercancía, es muy similar a lo que es hacerlo presencial en muchos casos, ¿no? Incluso es más cómodo. Entonces, nosotros desde la Comunidad de Madrid pues llevamos ya bastante tiempo, bastantes años, donde la Administración electrónica lo que hace es cada vez ofrecer más servicios al ciudadano de manera telemática. Es decir, cada vez es más raro el tener que ir a una oficina de atención a hacer un trámite. Y de hecho, recientemente
pues la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha la oficina 360 precisamente para esos servicios al ciudadano poderlos hacer de una manera virtual por diferentes canales, los más convenientes para los ciudadanos, ¿no? Entonces, definitivamente vamos hacia ese aumento, digamos, de nuestro comercio electrónico, que son servicios públicos ofrecidos a los ciudadanos de manera telemática, ¿no? Yo quería hacer también, o sea, he sacado la pregunta un poco porque, insisto, el scope de clientes, el tuyo es la administración, el tuyo es uno más general, el mío es un poco más especial, y es impresionante ver cómo este tipo de soluciones está cambiando de verdad la forma de hacer las cosas. Es un poco el comentario que os hacía yo antes. Desde el 2018, esta integración de venta de vehículos al público, al particular, de intentar dar un servicio de movilidad con nuevas soluciones y demás, ha cambiado totalmente el paradigma de la venta. Y lo que te llama la atención es que el target del cliente no es como pensábamos, al menos nosotros. Todos decíamos, wow, vamos a vender en Amazon, y entonces el tío que va a comprarnos en Amazon, y la experiencia es real, o sea, hemos vendido cerca de 1000 vehículos en Amazon, o sea, que no es baladí el tema, y dice, bueno, es que esto tiene que ser gente muy joven, y te estás dando cuenta de que no, que realmente la gente se ha montado en este mundo del e-commerce siempre y cuando lo que ofertes está adecuado, tus sistemas de respuesta sean también adecuados, y de verdad ofrezcas al menos un mínimo de calidad en lo que tengas en ese momento ahí. Entonces, es impresionante cómo está cambiando el mundo y cómo nos ha cambiado la situación actual, que esa es otra cuestión. Ahondando en esa última parte, que es curioso, ¿veis en el caso, por ejemplo, de la comunidad, por saltar un poco el caso de la comunidad, que van realmente a mover todos los transaccionales a Internet intentando que en este caso el contribuyente, porque hay que llamarlo así, pueda realizar el 100% de la actividad online o no? Hombre, hablar del 100% yo creo que es como en TI hablar del que no haya incidencias, ¿no? Yo creo que al final sí que es cierto que habrá un alto porcentaje de servicios que se podrán ofrecer de manera telemática, pero eso requiere de un estudio bastante pormenorizado y exhaustivo de cada caso. Es decir, nosotros ofrecemos cientos, por no decir miles, de servicios y de transacciones en las que, bueno, pues habrá casos en los que sí que podamos ofrecer un servicio 100% telemático, pero habrá otras que no. Entonces, la respuesta es, vamos lógicamente a aumentar mucho, pero bueno, cada caso dependerá de las circunstancias, de los trámites, de los datos que manejemos y de los propios procesos, ¿no? En el caso de Iberdrola, vosotros tenéis un parque importante de dispositivos IoT distribuidos por todo lo que es la huella de España. Ese evitar que alguien vaya a las casas, lea el consumo, y vosotros además podéis interactuar con el usuario cambiándole el plan de pago, el contrato, ¿os está reportando una vuelta de beneficio importante o no? A fuerza de quitar a las personas que obviamente pues tendrá un ahorro importante. Sí, en IDE, evidentemente, ya llevamos muchos años con la digitalización de la red. Creo que tenemos una de las redes más modernas del mundo en cuanto a digitalización. Nosotros tenemos ya las lecturas telemáticas desde hace ya unos años. Tenemos el 99,6% de implantación de contadores digitales. Es decir, no solamente es la lectura de contadores, sino otros servicios que estamos dando también dentro de nuestras aplicaciones de web y en los que damos incluso la potencia instantánea que estás consumiendo, o damos una curva de carga, o vemos qué forma tenemos de guiarte para que tu potencia contratada se ajuste a tu consumo real. Todo eso lo está haciendo el propio usuario con nuestras aplicaciones, tanto en la app como en la web. Incluso si lo tienen un poco complicado, llaman a nuestro call center y por cualquiera de los canales le podemos dar esas soluciones. Evidentemente, eso no solamente reporta un beneficio para nuestros clientes en cuanto a la calidad de servicio, también nosotros tenemos internamente
todo lo que es el despliegue de la red eléctrica la tenemos digitalizado, por lo tanto el control de averías, el control de reposición de averías, el control de detección de posibles averías, incluso ser preventivos en la posibilidad de que ocurra cualquier incidencia, todo eso nos ha dado un beneficio brutal. Ya digo que lo teníamos ya establecido, estamos en mejora continua con la red digital. Y creo que, bueno, nuestra empresa se llama así precisamente, es IDE Redes Inteligentes, ¿no? Y eso sí que tiene un valor no solamente para nosotros, sino para los clientes importante. Para ir terminando, ¿cómo veis el futuro a un año, año y medio, cuando esto se haya calmado, cuando realmente volvamos a nuestro trabajo real, que es aportar soluciones? ¿Veis que esa integración del cloud en bien sus dos modalidades, privada, pública o una híbrida, va a copar todo nuestro esfuerzo o al final será una migración más lenta? No sé si quieres contestar tú, pero yo creo que incluso vamos a dejar de llamar, por hacerlo muy corto, yo creo que lo que hablamos ahora de cloud, vamos a dejarlo por defecto. Gracias a Dios. Vamos a dejarlo por defecto. Simplemente vamos a decir mi aplicación, porque damos por entendido que ya va a estar en cloud. Es decir, vamos a llegar a eso. Lo excepcional será los premis, será las partes en las que tengamos fuera de la cloud. O sea, ¿piensas que nuestras bases de datos corporativas seguirán en on-prem? Las bases de datos corporativas, por seguridad, yo creo, y no solamente por seguridad, sino porque, digamos, implican corporativamente a muchos departamentos, incluso en nuestro caso empresas del grupo, pues creo que sí es de alguna forma más difícil que vayan a una cloud, aunque yo creo que la seguridad en un futuro va a ser tanta o incluso superior a la que podamos ofrecer en nuestras propias sedes. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿O cómo pensáis ese futuro cercano? A ver, ese futuro cercano, de aquí a un año vista, pues hombre, yo creo que las cosas seguirán pues prácticamente como están ahora, pero lo que sí ya he apuntado antes, es decir, todo este tiempo en el que hemos estado inmersos en la pandemia, pues nos ha ayudado sobre todo yo creo que a abrir la mente y a entender que el cloud, quizás que es un concepto un poco ya, yo creo que ya llevamos tanto tiempo hablando de cloud, que es un componente tecnológico que permite, como decía antes, dar los servicios con mayor flexibilidad, con mayor ubicuidad y con mayor rapidez. Entonces, cuando eso pese más que la parte esa de seguridad, de tener los datos, pues iremos a la nube, y cuando la parte de seguridad, de tener los datos pese más, pues nos quedaremos en soluciones más on-premise o híbridas, ¿no? Sí, yo hago mi anotación, porque para tener la visión de las tres tipos de compañía, en nuestro caso, yo creo que ese camino que yo creo que hemos iniciado todos, se terminará con una solución híbrida, más que una solución 100% pública. Es decir, al final tendremos aplicaciones colgadas dentro de una nube que, bueno, más o menos será accesible, y habrá una parte realmente importante de nuestra función, datos, bases de datos o aplicativos que correrán en una red privada. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, al final, nuestros centros de cálculo desaparecerán de aquí a un número limitado de años. Nuestro equipo va a tener que cambiar. Ya no es tan importante el hierro como el sol. Van a pasar mejor vida y no virtual, precisamente. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que con esto hemos dado una vuelta a todos los objetivos que nos habíamos marcado. Me decíais que entraban alguna pregunta, pero bueno, todavía no estamos recibiendo ninguna. Con lo cual no sé si damos por terminado o no la reunión.